¿Por qué algunos libros fueron eliminados de la Biblia? ¿Por qué hay evangelios, visiones y textos antiguos que no aparecen en tu Biblia actual, pero circulan en secreto? ¿Quién decidió qué libros eran inspirados? Y lo más importante, ¿qué verdades quedaron enterradas con esos textos? Hoy, desde Guerra Espiritual, vamos a sumergirnos en uno de los temas más sensibles y controversiales del cristianismo. Pero no para confundir, no para dudar, sino para despertar. Porque el enemigo ha usado la ignorancia como arma. Y si no sabes lo que fue omitido, tampoco sabrás lo que fue arrebatado. No estamos hablando de libros fantasiosos. Hablamos de textos que circularon en las primeras comunidades cristianas, que fueron leídos por miles de creyentes. Y que después, simplemente, desaparecieron del canon. Evangelios con nombres de discípulos. Cartas de sabiduría. Relatos con apariciones de ángeles y visiones del juicio. Pero entonces, ¿por qué no están en tu Biblia? Es ahí donde comienza el misterio y la batalla. Porque el enemigo no solo se mete en doctrinas falsas, también se oculta en omisiones estratégicas. Por eso, hoy te guiaré paso a paso por esta serie de preguntas incómodas. Te explicaré qué son estos libros apócrifos y deuterocanónicos, cómo se decidió el canon, y por qué, aunque hay textos ocultos, la palabra de Dios sigue teniendo la última autoridad. Ahora, abre tu entendimiento. No tengas miedo de lo que no sabías, porque es mejor conocer la verdad que ser dominado por una mentira disfrazada de tradición. Acompáñame en este recorrido, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu manera de ver la historia de tu fe para siempre. ¿Estás listo? Muchos cristianos jamás se han preguntado quién decidió qué libros debían estar en la Biblia y cuáles no. Simplemente, la recibieron como un todo, como si hubiera caído del cielo ya empastada, traducida y organizada por capítulos y versículos. Pero la realidad es mucho más compleja. La Biblia que hoy conocemos es el resultado de un largo proceso. Un proceso que involucró decisiones humanas, concilios, traducciones, persecuciones. Y sí, también conflictos espirituales invisibles. Porque cuando se trata de la palabra de Dios, el enemigo se ha infiltrado desde el principio para distorsionar, añadir o quitar. Aquí es donde muchos se detienen, dudan o incluso tropiezan. Pero no es momento de confusión, sino de discernimiento. Antes de que existiera una Biblia oficial, los primeros cristianos leían muchos textos. Cartas de apóstoles, evangelios no incluidos en el canon, libros de sabiduría, visiones celestiales, y textos que hablaban de ángeles, de caídos, de batallas espirituales que no aparecen en el canon moderno. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién decidió qué libros sí y qué libros no? Fue en el siglo IV, más de 300 años después de Jesús, cuando la Iglesia institucionalizada comenzó a definir qué libros eran canónicos y cuáles eran apócrifos. Y aunque el canon fue guiado, creemos, por la providencia divina, no podemos ignorar que también hubo presiones, políticas y controversias. Pero aquí viene lo clave: no todo lo que fue excluido es herético, y no todo lo que fue incluido fue entendido por completo. Hay textos que no hacen parte del canon, pero fueron leídos por hombres de Dios, citados por padres de la Iglesia, y conocidos por las primeras generaciones cristianas. ¿Sabías, por ejemplo, que Judas, el autor bíblico, cita un fragmento del libro de Enoc? Ese libro no está en tu Biblia, pero sí fue considerado importante por el autor de una epístola del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué hoy ni siquiera lo mencionamos? Aquí es donde muchos cristianos pierden terreno espiritual por falta de conocimiento. Ignoran las raíces de su fe, los contextos, y lo que el enemigo ha querido borrar para mantenerlos en ignorancia. Pero no tengas miedo. Dios no se contradice. Y aunque algunos textos hayan sido omitidos del canon, nada ha logrado esconder la verdad que el Espíritu Santo quiere revelar. El problema es cuando la gente busca los libros ocultos para alimentar su morbo, y no su espíritu. Por eso este mensaje es distinto. No te hablaré de los libros ocultos para que caigas en obsesión o esoterismo cristiano. Te hablaré desde una posición de autoridad bíblica, para que entiendas el contexto, el porqué de su exclusión. Y sobre todo, cómo mantenerte firme espiritualmente en medio de tanta información. Porque el enemigo ha disfrazado su obra detrás de textos que confunden, pero también ha logrado que ignoremos textos que podrían haber servido para abrir los ojos. Y es ahí donde la batalla espiritual se vuelve más sutil. Porque una verdad a medias también puede mantenerte preso. Y si el enemigo logra que tú pienses que todo lo que hay ya está, entonces no tendrás hambre de escudriñar, de buscar,
de discernir. Pero si hoy se activa en ti el espíritu de sabiduría, vas a ver con otros ojos lo que siempre estuvo allí, y que simplemente nadie te enseñó. A continuación, vamos a entrar en los libros más mencionados fuera del canon, pero no desde el morbo, sino desde la luz, para que veas qué enseñan, y por qué fueron tan debatidos. ¿Te interesa? Entonces prepárate, porque lo que viene va a remover tus fundamentos, pero también puede afirmar tu fe como nunca antes. Hay un libro que ha causado más revuelo que casi cualquier otro fuera del canon. Su nombre, el libro de Enoc. Y aunque no está incluido en la mayoría de Biblias cristianas, fue altamente valorado por comunidades judías antiguas, y como ya dijimos, incluso citado por Judas en el versículo 14. Esto debería levantarte una alarma espiritual. Porque si un autor bíblico hace referencia a un texto que tú nunca has leído ni escuchado predicar, ¿qué te están ocultando? El libro de Enoc describe una realidad sobrenatural intensa. Habla de ángeles que descendieron a la tierra, que tomaron mujeres humanas, y de su descendencia maldita, los Nepilim. ¿Te suena familiar? Sí, la misma narrativa que apenas se menciona en Génesis 6, pero que Enoc desarrolla con fuerza y detalle. Pero aquí viene lo que muchos no ven. Enoc revela que estos ángeles caídos no solo corrompieron la genética, corrompieron el conocimiento. Les enseñaron a los humanos a fabricar armas, a practicar hechicería, a usar encantamientos, a manipular los astros, y a abrir portales espirituales que jamás debieron tocarse. Ahora pregúntate, ¿por qué este libro fue borrado de la enseñanza común? ¿Será que el enemigo sabía que si el pueblo de Dios entendía el origen real de tantas prácticas ocultistas, ya no jugaría más con fuego? ¿Será que si los cristianos supieran que muchas modas espirituales modernas fueron inspiradas por ángeles caídos, tendrían más discernimiento? Aquí es donde la guerra espiritual se activa. Porque el enemigo ha querido dejarte con una fe superficial. Una fe que cree en Jesús, pero no entiende lo profundo del conflicto en el que estás metido. Y si tú no entiendes que muchas de las maldiciones, enfermedades, ataques nocturnos y opresiones espirituales que vives, pueden estar conectadas a pactos ancestrales, a linajes contaminados y a portales abiertos por generaciones pasadas, seguirás orando sin dirección, sin efectividad, sin romper nada realmente. Y es ahí donde entender estos textos ocultos puede llevarte a una fe más madura. No para que los adores, no para que los prediques como doctrina central, sino para que entiendas que hay más de lo que te enseñaron, y que el enemigo se ha esforzado en mantenerte ignorante. Pero sigamos. Otro libro polémico, el libro de Jubileos. Este libro retoma historias del Génesis, pero con detalles ampliados que no están en tu Biblia tradicional. Habla sobre ángeles guardianes, ciclos proféticos, y revela un patrón espiritual que puede ayudarte a entender los ciclos de maldición que se repiten generación tras generación. Y aquí es donde muchos despiertan espiritualmente. Porque a veces tú no necesitas más oraciones, sino más luz. Necesitas entender por qué hay temporadas donde todo se bloquea. Por qué hay familias donde nadie prospera. Por qué hay gente que, a pesar de ser buena, vive bajo un ciclo interminable de fracaso. Y cuando empiezas a estudiar las escrituras, canónicas y no canónicas, con los ojos abiertos, descubres que muchas de esas luchas no son emocionales. Son espirituales, heredadas y alimentadas por ignorancia. Es como si cada libro que el enemigo logró mantener oculto fuera una herramienta que tú necesitabas para entender lo que estás viviendo. Y ahora, la pregunta es, ¿qué otros textos hay? Algunos se llaman deuterocanónicos, y están en algunas Biblias católicas o judías, como Sabiduría de Salomón, Eclesiástico o Sirácida, Tobías, Macabeos, Baruch. No todos son proféticos. Algunos son históricos. Otros son poéticos. Pero varios de ellos te enseñan algo que el enemigo no quiere que sepas. Que la guerra espiritual no comenzó con Jesús. Y que el pueblo de Dios siempre ha estado en conflicto con fuerzas invisibles. ¿Por qué crees que en Macabeos hay historias de liberación, milagros y protección divina tan similares a las de Hechos? ¿Por qué crees que en Tobías se habla de un ángel que guía, de un espíritu maligno que atormenta a una mujer, y de una oración que rompe esa opresión? Porque estos textos, aunque no son parte del canon protestante, tienen verdades espirituales que activan algo en tu discernimiento. Y ese algo es lo que el enemigo no quiere que descubras. Pero ahora ya lo sabes. Y lo que viene será aún más profundo.
Vamos a exponer los riesgos reales de usar estos textos sin discernimiento. Y también a orar para que no caigas en el engaño del morbo espiritual que tanto ha contaminado a muchos. Prepárate, porque lo que viene no es para curiosos. Es para guerreros que no quieren vivir engañados ni un día más. ¿Seguimos? Cuando alguien escucha por primera vez sobre los libros ocultos de la Biblia, es común que la intriga se convierta en obsesión. Algunos sienten que descubrieron un código perdido. Otros empiezan a consumir textos apócrifos como si fueran alimento puro. Y aquí es donde el enemigo, astuto, lanza su trampa más peligrosa: desviar tu enfoque del Evangelio hacia el morbo espiritual. Y es que no todo lo que parece revelación, es revelación de Dios. Porque si te acercas a estos textos sin estar cimentado en la verdad de Cristo, puedes terminar más confundido que edificado. Te voy a decir una verdad que nadie quiere decirte. Hay personas hoy en día que saben más del libro de Enoc que del Evangelio de Juan. Y aunque parezca inofensivo, eso es terreno fértil para el engaño. Porque el objetivo de todo texto espiritual, canónico o no, debe ser uno solo: llevarte a Cristo y hacerte vencer al enemigo. Pero si lo único que producen en ti es ansiedad, temor, fascinación con los ángeles o deseo de conocer secretos por encima del reino de Dios, entonces ya no estás caminando en luz, sino en tinieblas disfrazadas de luz. Aquí es donde necesitamos discernimiento profético. No podemos ser como los que buscan señales en las estrellas, o los que necesitan sentir cosas extrañas para creer que algo es espiritual. Hay personas hoy consumiendo vídeos y libros que revelan los secretos de los ángeles, los portales, los códigos, los números escondidos. Pero no oran, no ayunan, no se congregan y no tienen vida en el espíritu. ¿Qué ganan con conocer los nombres de los ángeles caídos si no tienen autoridad sobre ellos? ¿Qué logran con saber los rituales del Antiguo Testamento si no caminan en santidad hoy? Aquí te lo digo con amor, pero con fuerza. Muchos han cambiado el fuego del espíritu por una lámpara de conocimiento que no alumbra. Una lámpara llena de polvo religioso, de letras sin unción, de sabiduría humana disfrazada de revelación divina. Y el enemigo aplaude, porque sabe que mientras más ocupado estés estudiando lo oculto, menos tiempo tendrás para vivir lo eterno. Por eso, esta parte del mensaje es crucial. Discierne el propósito con el que te acercas a estos libros. ¿Es para comprender mejor tu Biblia y caminar con más poder? ¿O es solo para satisfacer tu curiosidad y sentirte espiritualmente especial? Porque si no eres guiado por el Espíritu Santo, puedes terminar abriendo puertas que no estabas listo para cerrar. Escucha bien esto. No todo lo espiritual es del Espíritu Santo. Hay cosas que parecen profundas, pero están contaminadas. Hay textos que parecen luz, pero fueron inspirados para desviar. Hay enseñanzas que suenan bíblicas, pero no pasan la prueba del fuego. ¿Quieres un ejemplo? Hay quien toma el libro de Enoc para justificar prácticas de astrología. Otros usan el libro de los jubileos para enseñar doctrinas judaizantes que niegan la gracia. Y algunos más mezclan estos textos con prácticas de la nueva era, del gnosticismo o del ocultismo disfrazado de misticismo cristiano. Y lo más trágico, lo hacen en nombre de la revelación. Pero el Espíritu Santo no necesita oscuridad para enseñar luz. No necesita portales cósmicos ni códigos perdidos. Necesita corazones dispuestos, Biblia abierta y rodillas dobladas. Así que antes de correr a buscar libros ocultos, corre primero al altar. Antes de querer entender los secretos del cielo, asegúrate de estar obedeciendo la voluntad de Dios en la tierra. Y antes de estudiar lo apócrifo, vive lo que ya sabes del Evangelio. ¿De qué sirve saber que hay ángeles vigilantes si no estás velando tú por tu propia familia? ¿De qué sirve entender los calendarios espirituales de los antiguos si vives sin oración, sin autoridad, sin comunión con Dios? Es aquí donde hacemos una pausa espiritual. Porque el conocimiento sin discernimiento te infla, pero la revelación con quebranto te transforma. Ahora que hemos abierto este tema, tenemos que ir más profundo. No para buscar secretos ocultos, sino para discernir cómo usarlos, cuándo estudiarlos, y qué hacer cuando una verdad espiritual empieza a sacudir tu entendimiento. En la siguiente parte, vamos a hacer algo que muy pocos se atreven a hacer: orar por protección espiritual mientras estudias cosas profundas. Vamos a orar contra el espíritu de engaño, de confusión, de falsedad disfrazada de luz. Y activaremos una búsqueda genuina del reino de Dios, donde Cristo sea el centro y el Espíritu Santo el guía. Prepárate, porque esta próxima oración no es para todos.
Es para los que de verdad quieren caminar en luz, y no en sombra. Padre Celestial, Dios de luz, Dios verdadero y sin sombra de variación. Hoy vengo ante tu trono con temor reverente. Porque no quiero andar por caminos que aparentan ser sabiduría, pero terminan siendo lazos de confusión. Me presento en el nombre de Jesús, bajo el amparo de la sangre del Cordero, y clamo que tu Espíritu Santo rodee mi vida, mi mente y mi hogar, mientras me acerco a temas espirituales que muchos han distorsionado. Señor, si he abierto puertas por curiosidad, si he leído lo que no debía sin tu cobertura, si he permitido que el orgullo del conocimiento entre, hoy renuncio a eso en el nombre de Jesús. Declaro que no seré presa del espíritu de error. No me dejaré guiar por lo que suena misterioso, sino por lo que edifica, lo que exalta a Cristo y lo que glorifica tu nombre. Padre, en este momento desato tu juicio santo sobre toda doctrina contaminada, todo texto espiritual que haya absorbido sin discernir, todo pensamiento que haya traído confusión en lugar de claridad. Se rompe ahora. Se desintegra todo velo del enemigo que haya querido nublar mi entendimiento. Espíritu Santo, activa tu luz en mí. No quiero letra muerta, quiero palabra viva. No quiero misterio sin fundamento. Quiero revelación que transforme, que santifique, que me lleve más cerca de ti. Y si he tocado lo que no me correspondía, si he leído libros espirituales sin tu guía, si he codiciado secretos por encima del Evangelio, me arrepiento. Y me cubro ahora con el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, y el poder de tu sangre. Todo espíritu de fascinación por el ocultismo, todo interés carnal disfrazado de revelación, todo deseo de sobresalir espiritualmente por encima de otros, lo arranco de mi interior en el nombre de Jesús. No quiero tener información, quiero tener transformación. No quiero acumular conocimiento, quiero caminar en obediencia. Te pido ahora, Padre Santo, que selles mi mente con la mente de Cristo, que todo pensamiento que no provenga de tu espíritu se derribe como fortaleza inútil. Declaro que mi espíritu se sujeta a tu verdad. Mi búsqueda es limpia, mi intención es santa, y mi corazón anhela la pureza del Evangelio. Señor, si en mi hogar, en mi linaje, en mi pasado, se ha practicado ocultismo, hechicería, misticismo sin Cristo, yo lo rompo ahora mismo. Renuncio a toda herencia contaminada por el error espiritual. Cancelo pactos con doctrinas erradas, con filosofías humanas disfrazadas de luz. Y decreto que la única autoridad sobre mí es tu palabra. Y si alguien ha venido a engañarme, a ofrecerme falsas revelaciones, a desviarme con conocimientos sin fruto, que se descubra su obra, que se caigan sus máscaras, y que mi espíritu no caiga jamás en seducción espiritual. Declaro que todo espíritu contrario al Espíritu Santo no tendrá autoridad en mi mente ni en mi casa. El Señor lo reprenda. Declaro que mi hambre espiritual será guiada solo por tu espíritu, y que cada libro que lea, cada mensaje que escuche, será pasado por el filtro de tu verdad. Dame discernimiento agudo, ojos para ver más allá del brillo falso, y sabiduría para saber cuándo parar, cuándo callar, cuándo cerrar un texto y volver a doblar rodillas ante tu altar. Porque yo no quiero una fe sin cruz. No quiero una revelación sin obediencia. No quiero ser experto en misterios, pero ignorante en tu voz. Por eso, Jesús, yo me anclo a ti. Eres el centro de mi búsqueda. Eres la luz de mi entendimiento. Eres la voz que quiero oír, la presencia que quiero sentir, y la autoridad que quiero seguir. Y si algún texto espiritual me aleja de ti, que pierda poder. Si alguna doctrina me roba el gozo de tu presencia, que se disipe como neblina. Porque tu palabra dice en 2 Corintios 11:14, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero yo no me dejo engañar, porque tengo el Espíritu de verdad, tengo el testimonio de Cristo, y tengo la sangre que me cubre. Así que ahora mismo declaro que mi búsqueda es santa, mi mente es protegida, y mi espíritu es guiado, y me comprometo a caminar en obediencia, a priorizar tu presencia, y a poner por obra lo que ya me has mostrado, antes de correr tras lo que no comprendo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Eterno. La gloria, la honra y la revelación verdadera son tuyas por siempre. Amén. No todo lo que parece revelación viene del cielo.
Vivimos en tiempos donde la gente está sedienta de algo más, de algo profundo. Y ese anhelo, aunque legítimo, puede ser aprovechado por el enemigo para colarse disfrazado de luz. Por eso es necesario hablar de esto. Porque muchos han caído. Muchos han terminado consumiendo doctrina mezclada, misticismo sin Cristo, esoterismo cristianizado. Y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque les faltaba discernimiento. Y aquí viene la primera gran verdad. Discernimiento no es sospechar de todo. Es saber identificar lo que es de Dios, por intimidad con Dios. No es paranoia espiritual. Es madurez espiritual. Y la primera prueba que debes aplicar ante cualquier enseñanza, visión, libro, voz o experiencia es esta. Exalta a Jesús. Porque si algo no exalta a Jesús, si lo pone como accesorio, si lo hace un personaje secundario en una revelación extraña, desconfía. Colosenses 1:18 dice: para que en todo tenga en la preeminencia. Todo. No solo en la iglesia. También en tus estudios espirituales, en tus sueños, en tus visiones. Cristo es el centro. ¿Estás leyendo un libro que te habla más de energías que de la cruz? ¿Estás siguiendo a un supuesto profeta que habla más de dimensiones que del arrepentimiento? ¿Estás recibiendo enseñanzas donde se usan términos bíblicos pero se diluye el mensaje de salvación? Peligro. Aquí entra la segunda prueba. ¿Provoca arrepentimiento y obediencia? Porque el Espíritu Santo no viene solo a impresionar. Él viene a convencer. Juan 16:8 dice que Él convence de pecado, justicia y juicio. Cualquier revelación que te deja igual, que no transforma, que no confronta, que no te lleva a vivir más limpio, no viene del cielo. Aunque venga con lenguaje bonito, aunque suene elevado, aunque tenga muchas visualizaciones en redes. La tercera prueba es: ¿te conecta con la Biblia? ¿O te lleva a otras fuentes secundarias? Porque lo que viene de Dios te hace amar más su palabra, no reemplazarla. Toda revelación auténtica te hace valorar más las Escrituras, no menospreciarlas. Si para entender algo necesitas otros libros más que la Biblia, si empiezas a decir cosas como «es que la Biblia ya está limitada», esto va más allá del texto. Cuidado. Esa es la estrategia clásica de la serpiente en Génesis 3. ¿Con qué Dios dijo? El diablo no solo ataca con fuego, también con sabiduría falsa. Y aquí viene otro principio que muchos olvidan. La serpiente en el Edén no se veía maligna, parecía sabia. El peligro no siempre es lo abiertamente satánico. A veces, lo más dañino es lo que está camuflado de luz. 2 Corintios 11:14 dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y aquí otro filtro brutal. ¿Glorifica al hombre? ¿O glorifica a Dios? Todo lo que comienza a hablar más del potencial humano, del poder de tu mente, del yo soy sin cruz, sin redención, sin sangre. Es un veneno sutil. Puede sonar bien. Puede motivarte al inicio. Pero terminará convirtiéndote en tu propio Dios. Y ahí, ya no es evangelio. Es egolatría espiritual. La quinta prueba. ¿Hay fruto espiritual? Jesús dijo en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué produce eso que estás consumiendo? ¿Paz? ¿Santidad? ¿Humildad? ¿Deseo de orar? ¿O confusión, orgullo, independencia, aislamiento? El Espíritu Santo nunca te va a llevar a alejarte de la comunidad de fe, ni a despreciar el consejo pastoral, ni a creer que solo tú tienes la verdad. Si lo que estás escuchando te separa del cuerpo, te hace sentir superior, o te empuja a esconderte para recibir revelaciones. La verdadera revelación te lleva a ser más obediente, no más arrogante. Entonces, ¿qué debes hacer con todo esto? Aquí unos pasos prácticos. Vuelve a lo simple y profundo: Jesús, oración, Biblia. No necesitas 40 portales interdimensionales. Necesitas aprender a orar en secreto. Antes de leer o consumir algo nuevo, ora. Pregunta al Espíritu Santo si debes leer eso. Él responde. Y si hay inquietud en tu interior, es una señal. Ten alguien maduro en la fe con quien puedas contrastar lo que estás aprendiendo. No lo asumas solo. No todo lo nuevo es bueno. Evalúa tu fruto. ¿Desde que estás estudiando esto sientes más presencia de Dios? ¿O más confusión? Si algo te genera demasiada fascinación pero poco crecimiento espiritual, aléjate. Y nunca olvides esto. No todo lo que es profundo es verdadero. Pero todo lo que es verdadero te llevará más profundo en Cristo. Muchas veces se ha dicho:
¿Y quién dijo que esos libros eran los únicos inspirados? ¿Y si la Iglesia manipuló los textos? ¿Por qué otros escritos no están en la Biblia? Y es justo acá donde nacen miles de teorías de conspiración, misticismos peligrosos y mucha confusión espiritual. Pero vayamos a los hechos, a la historia y también a la revelación. Primero entendamos esto. El canon bíblico no es un capricho de hombres, fue un proceso guiado por Dios a través de la historia, la comunidad de fe y el Espíritu Santo. La palabra canon viene del griego canon, que significa regla o medida. Es decir, ¿qué textos miden con el estándar de inspiración divina? ¿Qué libros portan la voz de Dios sin mezcla? Y para que un texto fuera reconocido como parte de la Biblia inspirada, tenía que cumplir con ciertos criterios fundamentales. Aquí te los explico. 1. Autoría confiable. El libro debía estar escrito por un profeta, apóstol o una figura bajo autoridad apostólica. Esto no era por elitismo, sino porque Dios había hablado a través de hombres específicos para revelar su palabra. Por ejemplo, Moisés, Isaías, David, Mateo, Juan, Pablo. Tenían respaldo espiritual y profético, confirmado incluso por otros autores y eventos sobrenaturales. Un texto sin autor conocido, o con autor inventado, como muchos evangelios apócrifos, no podía entrar al canon. 2. Coherencia doctrinal. Un libro inspirado nunca contradice el carácter de Dios revelado en otros textos. Por eso se comparaban sus enseñanzas con el resto de la Escritura. Si un libro enseñaba cosas raras, gnósticas, mitológicas o contrarias al mensaje central de redención, era excluido, no por censura, sino por discernimiento. Por ejemplo, hay libros apócrifos que hablan de Jesús haciendo milagros de niño por capricho. Otros donde se enseñan niveles secretos de iluminación solo para algunos. Otros donde María es casi adorada como una diosa. ¿Eso suena como el Jesús del Evangelio? No. Y aquí va un micro que debes recordar. Dios no oculta su verdad a través de códigos secretos, la revela por medio de su Hijo. Hebreos 1:1-2 dice que Dios habló muchas veces en el pasado por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Jesús es la revelación final. Cualquier otro texto que quiera complementar esa revelación de forma contraria, está en error. 3. Aceptación generalizada por la Iglesia primitiva. Esto es clave. Los libros que hoy tienes en tu Biblia no fueron impuestos desde una oficina religiosa. Fueron reconocidos por comunidades cristianas a lo largo del tiempo, en diferentes regiones, sin contacto entre ellas, pero con el mismo testimonio espiritual. Fue la Iglesia primitiva, guiada por el Espíritu, quien dijo: este texto nos ministra, este no. Este trae revelación, este otro trae confusión. No fue control, fue discernimiento colectivo. 4. Testimonio del Espíritu Santo. Cuando lees la Escritura, algo ocurre. No es solo conocimiento, es vida. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa es otra marca de la inspiración. Su poder transformador. Los textos inspirados no solo informan, confrontan, liberan, ministran. Por eso, por más que un libro oculto tenga datos históricos interesantes, si no trae unción, verdad, Cristo en el centro y fruto espiritual, no es escritura. Ahora bien, ¿significa esto que todos los demás libros antiguos deben ser rechazados por completo? No necesariamente. Pueden tener valor histórico, cultural o incluso como contexto. Pero aquí viene un principio clave. Puedes aprender de lo histórico, pero solo edificas tu vida con lo inspirado. Lo histórico te informa. Lo inspirado te transforma. Por eso, si decides leer textos como Enoc, los Macabeos, el Pastor de Hermas, el Evangelio de Tomás, entre otros, hazlo con discernimiento. Y nunca pongas ese contenido por encima de la Biblia. La palabra de Dios no necesita ser completada. Está completa en Cristo. Colosenses 2:9-10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Eso significa, tu revelación no necesita extras. Solo necesita profundidad. En oración. En obediencia. En comunión. Y terminemos esta parte con una advertencia amorosa pero directa. El hambre espiritual sin discernimiento te puede llevar a comer pan con veneno. Por eso, antes de buscar lo oculto, asegúrate de haber obedecido lo revelado. No ignores la cruz buscando portales. No minimices el arrepentimiento buscando visiones.
No cambies el mensaje simple de Cristo por palabras sofisticadas sin poder. Lo verdadero permanece. Lo falso pasa. Pero solo la palabra del Señor permanece para siempre. 1 Pedro 1:25. Si llegaste hasta aquí es porque hay hambre en ti. Hambre de discernir, de conocer, de profundizar. Y eso no es casualidad. Es el Espíritu Santo sacudiéndote y diciendo, despierta, porque viene un tiempo donde lo falso se parecerá mucho a lo verdadero. Y por eso, para cerrar este recorrido, quiero entregarte una enseñanza clara y una oración de guerra espiritual, para blindarte frente a la confusión que reina en estos tiempos. Primero, grábate esto. No todo lo que suena profundo es de Dios. No todo lo que parece místico viene del cielo. Y no todo el que habla de Jesús sirve al verdadero Jesús. Mateo 24:24 lo advirtió. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Eso significa que vendrán predicaciones con apariencia de sabiduría, pero sin cruz. Tendencias espirituales con palabras luminosas, pero sin arrepentimiento. Revelaciones profundas, pero sin sangre redentora. Y aquí entra tu escudo. Una fe bien cimentada. Una Biblia bien leída. Un discernimiento bien activado. ¿Cómo protegerte? Vuelve a la palabra. No como ritual, sino como voz viva. Lee no solo por leer, sino para escuchar. Ora como quien depende del cielo. No confíes en tu inteligencia espiritual. Pide dirección. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Rodéate de verdad, no de novedad. Que tu comunidad espiritual no sea la que más sorprende, sino la que más honra la cruz. Desactiva el espíritu de confusión. No permitas que lo oculto robe lo que ya fue revelado en Cristo. Lo que viene del cielo te lleva a más obediencia, no a más curiosidad. Y con esto, oramos. Oración final de guerra espiritual. Padre Celestial, te doy gracias porque tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Hoy reconozco que he sentido curiosidad, confusión, incluso temor, frente a tantas voces y supuestas revelaciones. Pero ahora clamo en el nombre de Jesús, para que toda doctrina falsa, toda influencia engañosa, toda mezcla espiritual, se quiebre en mi mente y en mi corazón. Declaro que Jesús es la única revelación perfecta, que la cruz es suficiente, que tu palabra me guía, y que el Espíritu Santo es mi maestro. Renuncio a la sed por lo oculto, y activo hambre por lo verdadero. Renuncio al misticismo sin fruto, y me sumerjo en la obediencia sencilla pero poderosa. Hoy me visto con la armadura espiritual, espada del Espíritu, escudo de la fe, y con esa armadura, enfrento todo espíritu de error, toda manipulación disfrazada de luz, toda falsedad que quiera desviarme del camino de vida. Declaro que pertenezco al reino de la verdad, y que lo que es falso, no me seduce. Lo que es mezcla, no me convence. Lo que no tiene cruz, no lo acepto. Hoy recibo revelación limpia, discernimiento fresco, y celo santo por lo verdadero. Gracias, Señor, porque aunque muchos se perderán tras fábulas, tú guardas a los que aman tu palabra. Y yo soy uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y antes de cerrar, si esta palabra encendió algo en ti, no te detengas aquí. Porque si estás enfrentando resistencias, opresiones o ataques invisibles, en este otro vídeo te revelamos qué son las flechas espirituales que el enemigo lanza en secreto, y cómo puedes levantar el escudo de fe para anularlas. Haz clic en el vídeo que te dejamos al final. Ese mensaje puede cambiar por completo la forma en la que entiendes tus batallas diarias. Y como siempre, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en TikTok, donde hacemos lives de guerra espiritual. Y en Instagram estaremos compartiendo recursos descargables muy pronto. Este es solo el comienzo, lo mejor viene ahora.